Mi charla dice relación con acontecimientos que están ocurriendo en la política nacional. De manera de que de antemano les advierto, porque voy a tener que emitir juicio. Pero que dice en relación con las aguas, dice en relación con el tema que a ustedes les preocupa, que es la repartición de las aguas y la seguridad jurídica de seguir teniéndola para continuar con los negocios que tengan o con los que quieran emprender. Muy importante, segundo, los que quieran emprender. En la convención que hubo en Chillán de usuarios de agua, yo me refería a este tema, pero lo analicé bajo ciertos aspectos que decía relación con los proyectos en cuestión, pero hoy día quiero tratarlo bajo un prisma un poquito distinto, que ustedes me van a oír. Les quiero recordar para los que estuvieron en Chillán y decir para los que no estuvieron en Chillán, de que se trata de algo más de 30 proyectos de ley que se tramitan en el Congreso Nacional y que van avanzando lentamente. Y que en cualquier momento, si un presidente de la República les pone urgencia, se gatillan y se transforman muy pronto en ley. Estos proyectos de ley apuntan a lo siguiente en síntesis: a que critican la legislación vigente diciendo de que ésta se centra en lo económico, que este comportamiento en relación con lo económico no deja intervención al Estado que debe de intervenir en él. Y también agregan de que minimiza los aspectos sociales, culturales y ecológicos. Y que esto ocurre como consecuencia de la existencia del Estado subsidiario consagrado en nuestra Constitución Política del Estado. ¿Está claro lo que acabo de decir? Voy a volver a repetir, para que no quede la duda alguna. Dicen de que el sistema jurídico vigente en materia de aguas está centrado en lo económico, que dice de que no deja ninguna intervención para participar en estos aspectos al Estado. Se lamenta que el Estado no puede actuar. Dice de que minimiza los aspectos sociales, que minimiza los aspectos culturales, que minimiza los aspectos ecológicos y sociales, es una palabra vaga. Y que todo esto se debe a la existencia del Estado subsidiario. Como consecuencia de estos considerandos, agregan los proyectos de ley que es necesario suprimir la propiedad del derecho de aprovechamiento, establecer la caducidad del derecho de aprovechamiento, darle intervención al Estado para que él decida a qué debe dedicarse el agua. Y en general agregar facultades a este Estado con el objeto de vigilar, observar qué es lo que ocurre. Y naturalmente algunos de estos proyectos de ley, otros no, hacen unas pasadas así en la sombra, advirtiendo que el sistema de distribución de las organizaciones de usuarios, ¿cómo es posible que esté absolutamente en manos de los usuarios sin que el Estado intervenga? ¿Está claro? Bien. Entonces, esa es la cuestión. Yo lo analicé en Chillán, pero ahora quiero... ¿qué ha pasado? Ha pasado que, como consecuencia de las candidaturas a la presidencia de la República y también para llenar los espacios que corresponden a la Cámara de Diputados y del Senado, hay campañas que lanzan sus programas. Y ocurre que va quedando de manifiesto que lo que se plantea en alguna de las campañas es absolutamente coherente con lo que acabo de señalar, que está en esos proyectos de ley. O sea, no se trata ya de que diputados y senadores se habían juntado 2, 3, 4 de ellos para presentar estos
proyectos de ley que están dispersos, no, corresponden a una concepción global de los movimientos políticos a los cuales pertenece, porque ha quedado ahora manifestado la candidatura en que necesariamente hay que reformar la Constitución para los efectos de terminar con el Estado subsidiario, de que es necesario intervenir en los aspectos de la economía, etcétera, etcétera. Hay un todo coherente. Y resulta de que si es un todo coherente, y ustedes han venido a una convención para analizar cosas que ocurren con los usuarios de agua, que ustedes no son, yo no puedo, estando consciente de esto, quedarme callado. Y es lo que quiero explicar con un propósito en los poquitos minutos, porque el señor me apura después, tengo que apurarme, tratar de darles instrumentos de raciocinio para los efectos de discernir qué tanto bueno, qué tanto malo es estas propuestas. Y si entendemos que es tanto más de malo que de bueno, ¿cuáles son las argumentaciones para decir que así es, que eso es malo? De tal manera de que puedan ustedes, casi mucho más allá de sus casas, colaborarle al presidente de la Confederación de Canalistas con el propósito de que no se llegue a concretar lo que ahí se está planteando. Porque en Chillán se acordó oponerse a todo, pero el presidente no puede hacerlo solo. Esto es un problema de tanta urgencia de que si los propios interesados no son los que se mueven, cada uno en sus lugares, cada uno abordando diputados, senadores, políticos en consecuencia de aquí y de allá, entonces quiere decir que no se va a lograr lo que se pretende, es que no prospere. Entonces lo que voy a hacer a continuación, tratar de poner método a explicar por qué esto no está bien. Y me parece que habría que hacer la cosa de lo más simple posible. En materia de aguas dulces, las aguas terrestres, normalmente en forma clásica se ha entendido que las sociedades organizadas lo que tienen que resolver son tres problemas. Uno, cuando por las acciones de la naturaleza ven hay temporales, grandes avenidas que destruyen y causan mal. Ver en qué medida, sabiendo que esto ocurre, debe preverse para evitarlo en la medida que sea evitado. El otro problema que se cree que hay que resolver es que la contaminación de las aguas, la participación de ellas en lo ecológico. Y el tercer problema, que normalmente es más agudo de resolver, es el de la escasez relativa de las aguas. Escasez porque es relativa, porque depende de dónde, hay lugares en que abunda, hay lugares en que no la hay, el problema es llevarla a los lugares donde no la hay, el tema del caso nuestro que tenemos en el mar, lo más lejos a 100 kilómetros, es un tema de costo de la energía para poderla desalanizar, de tal manera que es relativo. Pero el tema de la escasez, cuando se trata del tema de la escasez, los que discurren y razonan son los economistas, porque son ellos los que tienen que definir el mecanismo, la forma para poder determinar qué se hace con la cosa escasa, quién lo hace y para qué. Entonces, veamos en cada uno de estos tres problemas cómo inciden estos proyectos de ley. Primero, porque se dice la legislación en términos generales, para que intervenga más adelante. Vamos al primer problema, esto de que las temporales, las grandes avenidas y normales ocasiones. Para poder evitar en la medida de lo posible eso, puede actuar el Estado o pueden actuar los particulares, esto lo pueden hacer. No se requiere ley alguna para que el Estado impida que la Dirección de Obras Hidráulicas, por ejemplo, considere en su presupuesto más dinero con el propósito de que se hagan las construcciones necesarias donde sea del caso, en la medida que el costo-beneficio sea razonable, para que cuando vengan esos temporales los males no se produzcan. De tal manera que yo no veo qué tiene que ver que haya que suprimir el derecho de propiedad del agua y exigir más intervención del Estado en esta materia cuando tiene todas las atribuciones del caso. Y eso es un problema social, es evidente.
porque si se sabe de que las grandes avenidas ocasionan problemas en lugares habitados, etc., es un problema social. Entonces se dice de que la legislación vigente minimiza lo social frente a ese problema, ¿no? Por otra parte, los particulares también pueden tomar iniciativas para los que esto de hacer enrocado y cubrir, evitar que en las avenidas parte de sus predios se nos lleve el río, etc. Y si acaso las obras las hacen en propiedad privada, bueno, muy bien que la hagan, pero si la hacen en el ámbito, tienen que someterse a unos rigores que establece el Código de Agua, de pedir permiso, y esos permisos se publican, y los que se creen perjudicados por lo que va a ocurrir ante ellas, actúan. Porque se dice de que entonces se toman decisiones descuidando los efectos negativos que pudieran ocurrir. No es así, hay todo un procedimiento legal que hace que el particular que quiere intervenir en esa materia lo haga advirtiéndose a la sociedad entera para que las externalidades negativas se eviten. ¿Qué pues entonces vamos a decir de que se necesita terminar con la propiedad del derecho de aprovechamiento? A propósito de este problema que existe y que está solucionado en nuestra legislación y que además en la práctica ocurre. Pero ese es frente al problema de las grandes avenidas. El otro problema que se atribuye a solucionar en materia de agua dulce, dije que era el ambiental, la contaminación, etc. Pero el proyecto de ley dice, minimice el aspecto ecológico. La legislación vigente minimice el aspecto ecológico y hay que, vuelvo a otra vez, no voy a decir con el rosario, suprimir la propiedad, etc. Pero ya hay una legislación ambiental que hasta tiene tribunales ambientales ahora y funciona dentro de la norma constitucional de la subsidiariedad del Estado y funciona bien. Y cuando no funciona bien, siempre se hacen indicaciones para poderlo corregir y mejorar. Y esto afecta a todos los usuarios de aguas y a todo el que quiera invertir con nuevos proyectos en materia de agua. Entonces, falsa la acusación. Segundo, en estas materias interviene también el servicio agrícola y ganadero, que se preocupa de la sanidad animal y de la sanidad vegetal. Y a propósito de esas obligaciones que tiene, naturalmente tiene atribuciones para actuar en tanto cuanto las aguas de alguna manera están afectando a ambos rubros de sanidad, animal y vegetal. Y para esto se necesita suprimir la propiedad del derecho de aprovechamiento. Se necesita suprimir la libertad del individuo para discernir en qué va a ocupar el agua. Y para esto significa que hay que ir a vigilarlo con alguien del Estado para que lo mire cómo lo está haciendo. ¿Dónde está la secuencia, la relación? Y además, en materia de salud humana, el Código Sanitario establece atribuciones importantísimas referente al empleo de las aguas contaminadas. Recuerden ustedes, ya hace poco nomás dejó de estar vigente la prohibición de cultivar verduras, lechugas, etcétera, en la zona de Maipú y otras más, porque se regaban con las aguas servidas. Como ahora se tratan, ya las cosas cambió, además está gran parte ya loteado. Pero ¿quién tomó las medidas en su oportunidad del Ministerio de Salud? ¿Y quién ha dicho de que no tiene las atribuciones si las hemos visto aplicarlas? Y si vamos a decirle que entonces, porque el Ministerio de Salud tiene esas atribuciones buenas o malas, las tiene buenas, bueno, si se dice que tienen que perfeccionarse, perfeccionémosla ahí. O hay que suprimir la libertad de emprender de los agricultores. Porque la libertad de emprender, naturalmente que la restringe en el momento que le dice yo voy a vigilar en qué va a usar el agua. Y además le voy a caducar el derecho si no me gusta como lo está haciendo. Y entonces, ¿dónde queda la certeza jurídica de la inversión? Y tiene que ver, y se ha dicho, fundamento de los proyectos. Minimiza la ley vigente, lo social, lo cultural, lo ecológico, etc. Ya lo dije. Entonces, yo les digo esto para qué, y perdónenme la vehemencia que le pongo al asunto,
Porque lo que quiero es que ustedes se transformen en rementes. La Confederación no puede más. Hace estas reuniones, ilustra lo que puede. El presidente acaba de ilustrar sobre algo gravísimo. Gravísimo. Porque resulta que por lo que él está advirtiendo que está bien y se ha dicho que está mal, se han entorpecido en numerosísimo tiempo inversiones de todo tamaño. Años se demoran y están entorpecidas. Y entonces se encajona a que la gente tenga que buscar maneras distintas para poderse desenvolver. Bueno, y no se pone coto. Hay que ponerle coto de una vez por todas. Pero ustedes tienen que tomar conciencia del problema. Lo que él ha dicho es para gatillar precisamente eso. Sigamos entonces. Tercer problema que clásicamente se reconoce a las aguas dulces y que las sociedades organizadas deben abordar: la escasez relativa. Y aquí entramos. Lo otro es importante, está advertido, pero nadie lo dice. Hay que discernir entonces en qué emplear las aguas. Esto corresponde a conceptos económicos, lo dije hace un rato. Y hay distintas maneras de manejar la economía. Hay una que dice que el Estado define qué hacer, qué producir, dónde producirlo, tanto cuánto producirlo, quién lo produce, para quién lo produce. La economía centralizada. La otra es que por el sistema de precios todos los recursos existentes se van acomodando y se van asignando a lo que el precio indica que es útil. ¿Me queda poco? ¿Ah? ¿Cuánto me queda? Me quedan 3 minutos, sorry mucho, porque aquí entonces no puedo seguir más que colocando los títulos de lo que quiero agregar. El afectar, suprimiendo la propiedad, afectar, estableciendo la caducidad porque no le gusta al Estado, afectar, decidiendo el Estado a qué se dediquen las cosas, significa terminar con la libertad de emprender. Significa instalar el Estado que decide la economía, y eso significa que tiene que hacerlo por el sistema de planificación. La planificación a veces se remite en la forma de la ya usada palabra democrático para todo, porque mucha gente que recuerda los planes, pero los planes los elaboran unos pocos, y esos pocos que los elaboran además se entregan a otros pocos que son los que tienen que fiscalizar en qué se hace y qué no se hace. Y finalmente entonces una persona cualquiera queda encargada de definir quién es el que va a hacer y para quién. Y quiero agregar una cosa por los 3 minutos que me quedan. Cuando empieza en la sociedad cualquiera de que se trata a intervenirse en los planes económicos por parte del Estado, se empieza por pocas cosas y se termina con muchas. El proceso en Chile es una historia conocida. Los jóvenes probablemente se les ha contado y no lo tienen bien asimilado, pero los de edad sí que lo tienen bien asimilado y recordémoslo claramente. Se comenzó, espérate, muy cortito, por favor, porque quiero dejar la idea clara. Se comenzó a comienzos del siglo XX con aranceles para proteger ciertas industrias que se deseaba que aquí en Chile se instalaran. Como consecuencia de que resultaban con efectos de distinta naturaleza, se creyó conveniente que eso debía agregarse con establecer precios oficiales fijos para algunas cosas. Entre otras, ustedes tendrán que recordar el precio del trigo, el precio de la harina y el precio del pan, consecuentemente. Y entonces el reclamo de los agricultores año a año consistía en tanto cuánto iba a ser el precio del trigo oficial que el Estado le iba a fijar. Era su norte. Y entonces continuó la secuencia de intervenciones de la misma línea y el Estado se transformó de repente, entonces se dijo, mire, esto no marcha. Y como no marcha, como cuando se interviene cualquier cosa, se producen situaciones negativas, hay que intervenir de nuevo para los efectos de corregir lo negativo que se produjo, y en esa secuencia se dijo entonces, hagamos el Estado empresario. Y entonces se instaló el Estado empresario, y al instalarse el Estado empresario, inhibió a que los propios individuos actuaran en los rubros donde el Estado actuaba como empresario. Y sigue y terminó, en resumen, con 3.000 precios fijados. Y para sintetizar y decir la cosa más clara, interviniéndose el libre comercio
distribuidor de alimentos. 1972. Entonces se dijo que la gente acaparaba. ¿Cómo no iba a acaparar? Entonces se dijo que no, esa intervención del libre comercio de alimentos era precisamente para poder proteger. Pero después de toda la intervención que se hizo, ya no quedaba otra alternativa que esa. La alternativa correcta era liberalizar, soltar, pero no fue esperar. Y lo que vino a continuación es de todos conocido. Y ahora se me vilipendia a lo que ustedes saben a que me estoy refiriendo. ¿Por qué se terminó en eso? Porque cuando el hacer de las libertades está tan constreñido, tan apretado, tan restringido, ya no hay posibilidad alguna de salir. No hay posibilidad. Y se salió de la manera que se salió. ¿A qué voy? Si se va aceptando poco a poco la intervención del Estado en alguna cosita para el hacer de la economía, y en otra, y en otra, y en otra, porque se cree de que es prudente, porque claro, sí es lógico, no se piensa, no, yo estoy de acuerdo, no se puede ocurrir, ¡pum! No se dan ni cuenta, a media generación más, el resultado está ya producido. Entonces, lo que está planteado aquí, termino el tiempo que me estás dando, podría decir más cosas que me habría interesado sobre la subsidiariedad del Estado, será para la próxima convención. Quiero decir finalmente entonces que el asunto es grave. El asunto es grave y es como lo acabo de plantear, y a ustedes las iniciativas que corresponden. Es todo.